Primero que todo, yo quiero agregarme al homenaje al doctor Ahumada. Yo no tuve la fortuna de ser alumno de él, pero es una persona que estimo. No tuve la fortuna de ser alumno del doctor Ahumada, pero es una persona que estimo un montón. Trabajamos mucho, organizamos un montón de congresos y pues sobran las palabras porque creo que ayer lo dijeron todo. No pude asistir porque estaba trabajando, pero creo que es un homenaje muy merecido y yo lo veo como un compañero con el que organizamos montones de congresos, muchas cosas, de modo que me adhiero profundamente al homenaje al doctor Ahumada. Y ahora voy a comenzar con mi tema. Es un tema que no suena demasiado atractivo. Eso de tumores de cabeza y cuello, uno dice pues linfomas, cáncer de pulmón, pero cabeza y cuello suena como aburrido. Pero me tocó aprender. En la fundación hay un grupo de cabeza y cuello que opera muy duro, muy fuerte. Hay una reunión, 2 reuniones mensuales donde nos sentamos patólogos, radioterapeutas, radiólogos, oncólogos clínicos, cirujanos de cuello y medicina nuclear a discutir caso por caso. Y eso nos ha enriquecido mucho, porque pues vemos lo que leemos, vemos los resultados de la patología y nos hemos tenido que volver expertos en este tema. Entonces es un tema que se me ha vuelto un tema interesante por eso, porque nos tocó aprender de cabeza y cuello. Y entonces en esta conferencia, espero estar lo más corto posible, porque la que viene después es la mejor conferencia del Congreso, que es la de sobre el café, en mi opinión, y porque pues todo el mundo ya está aburrido de tantas conferencias a esta hora. Entonces, ¿qué definición de tumores de cabeza y cuello? Aunque suene obvio, los voy a definir porque muchos de ustedes no lo saben. Son los tumores que se originan en estos sitios y que no vienen ni del cerebro, ni del sistema nervioso, ni del tiroides, no se incluyen los tiroides, ni tampoco, por ejemplo, de los músculos o de los huesos, son los que vienen de acá. Y tienen en común la mayoría son escamocelulares. Hay unos pocos que son melanomas o linfomas que se pueden originar en estas glándulas, pero la gran mayoría son escamocelulares. 95% son escamocelulares y voy a hablar de eso. Y cuando ustedes van a la literatura a tumores de cabeza y cuello es tumores escamocelulares de la cabeza y cuello. Hay unos pocos melanomas o linfomas, pero esos tienen sus propias guías y no me voy a referir a ellos. Y cuando usted entra a la literatura no los menciona. Tienen unas características interesantes. Se mueren un montón. Sobrevive a 5 años, 50%. Y eso no ha cambiado mucho a pesar de las nuevas terapias. Y aquí está el tema más interesante. Excúsenme, voy a apagar esto. Entonces, esto es lo interesante de este tema aquí es esto. Es los factores de riesgo. Tabaco y alcohol. Aquí los que de este lado, que no hay tanta gente, pero siempre los miramos por este lado, tabaco y alcohol, que son los tradicionales. Pero hay uno nuevo, que es muy importante, que son los pacientes que tienen papilovirus humano, el HVP. Como usted está ligado a ciertas actividades sexuales, y es uno que está, entonces la característica de esto es lo siguiente. Los que tienen tabaco y alcohol están disminuyendo, la gente fuma menos, cada vez menos, entonces los tumores de cabeza y cuello escamocelulares de paciente que fuma mucho, bebe mucho, están en descenso claramente en las estadísticas, mientras estos están en un ascenso enorme, estadísticamente hablando. Eso es muy, muy importante. ¿Y estos dónde se localizan? En forma diferente, principalmente en la orofaringe. Del 40 a 67% de los tumores escamocelulares de la orofaringe son HB positivos. En la hipofaringe un poco menos, 13, cavidad oral 12, 18 y laringe 3,7, menos poquitos. La mayoría están acá. Entonces, los tumores HB positivos pueden estar en muchas partes. Hay muchos marcadores, pero el 16 es el más importante. ¿Qué características tiene este tumor que lo hace diferente? Y esto quiero que lo tengan en la cabeza. Cuando son más pequeños, tienen compromiso ganglionar quístico, tienen un mejor pronóstico. Esta es la clave.
la supervivencia es 82% versus 57% de los normales, digámoslo así. Gente más joven responde muy bien, mejor a la quimio y radioterapia, por eso pues la sobrevida es mayor. Usualmente pues es una variedad celular, no me voy a meter en eso, y no tienen los factores de riesgo típicos. Hay un pequeño subgrupo agresivo, pero la gran mayoría son más bien más benignos que los otros. Aquí quiero hablar algo, entonces, ojo, los tumores escamocelulares de cabeza y cuello, que son la mayoría, como les dije, 95%, y para esta charla, todos los tumores que vamos a hablar de cabeza y cuello son escamocelulares. Hay que dividirlos en dos, los que son HB positivo y HB negativo, porque teniendo en cuenta todas estas cosas, las terapias están cambiando. Se puede ser mucho menos agresivo con los HB positivos para no darles demasiadas terapias innecesarias y pues eso es más especialmente importante en pacientes jóvenes. ¿Cuáles son las preguntas que uno tiene que contestar por un PET? Ahora vamos a entrar para el PET. Ya fue una revisión muy rápida y cortica de los tumores escamocelulares de cabeza y cuello. Ahora voy a entrar lo más corto posible a hablar del PET. ¿Qué quiere saber el cirujano o el oncólogo o el que va a operarlo? Al tratamiento inicial quiere saber si hay cirugía o quimioradioterapia, y en eso ayuda, entre otras cosas, mucho el PET. Hay otras cosas que ayudan, pero el PET es muy importante. Y en nuestro hospital, hoy en día, el cirujano no opera un tumor de cabeza y cuello sin un PET de estadificación inicial. En nuestro hospital, hoy en día, el grupo... Entonces, ¿qué quiere saber el médico? El médico quiere saber unas cosas que puede contestar el PET y otras que no. ¿Dónde está el primario? Ya veremos qué tanto ayuda. Extensión local del primario, para ahí generalmente es mejor tener una resonancia o un TAC, pero es mejor una resonancia. Si pasa la línea media puede ayudar el PET. Estructuras adyacentes entre el PET y la resonancia. Ganglios comprometidos, definitivamente el PET. Segundo primario, si hay un segundo primario de casualidad, pues un PET. Y obviamente las metástasis locales a distancia, un PET. Entonces un PET es clave aquí. En el seguimiento, pues obviamente quiere saber la respuesta a la terapia, si el tumor desapareció, si persiste. Quiere muchas veces saber, les da por pedirle un TAC, una resonancia, una lectura de resonancia de cuello en un paciente operado y con quimioterapia y radioterapia encima. Yo creo que es el peor escenario para un radiólogo. Es realmente difícil interpretar una resonancia y hay muchos errores con mucha frecuencia. Vemos que nosotros hacemos muchos PETs porque el resultado de la resonancia es indeterminado, no es conclusivo, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos las indicaciones. Esas son las indicaciones de un PET. La búsqueda del primario. El estudio de elección en este momento para buscar un primario cuando no se tiene es un PET. Muchos de los pacientes de tumores escamocelulares de cabeza y cuello vienen por una masa en el cuello. Esa masa en el cuello va donde el clínico o quien corresponda, la biopsian, generalmente es un ganglio que sale positivo. Y la pregunta a los 20 millones es, ¿dónde diablos está el primario? ¿Qué estudio uso? El estudio de elección es el PET. Está claramente demostrado, usted puede buscar muchas otras, pero el PET es el mejor. Aunque es el mejor, no detecta a todos, hasta el 50% de los casos en algunas estadísticas, 40% en otros. De modo que, siendo el mejor, lo que la revisión muestra que no detecta al 100%, sino póngale 50 o lo que ustedes quieran. Aquí tenemos un caso. No tengo la imagen original era un paciente con un ganglio acá, cervical, igual que la mayoría de los pacientes que vemos. Le hicieron una biopsia y era un escamocelular. Le hicimos el PET y aquí vemos el ganglio y miren el primario. Ahí está. Facilito, bonito y sencillo. Ahí está. Nosotros hicimos un trabajo, pero este trabajo fue hace mucho tiempo. Y para evaluar en nuestros pacientes que nos han mandado en busca del primario, en caso escamocelular, excúsenme, ¿cuántos detectábamos? Este es un trabajo que hicimos con la doctora Bernal hace unos tiempos, pero es bastante viejo, y encontramos que veíamos el primario en el 50%. Entonces estamos dentro de las estadísticas, porque eso es lo que muestran las estadísticas de los trabajos. Mi sensación últimamente, pero no la tengo en números, es que está yéndonos un poco mejor. Yo creo que hoy en día estamos descubriendo el 70%, 80%, pero no he hecho un trabajo de revisión con los números, de modo que esto es un poco
es una precisión claramente subjetiva. De modo que hasta ahí está claro. Entonces ahora sigamos con la segunda fase, estadificación. Estadificación, pues para resumir y no meterme en tantos trabajos, este es una metaanálisis enorme que salió publicada en las clínicas de Norteamérica, de PET, muy recientemente, 2017, en las PET clínicas de Norteamérica, que es un capítulo solo sobre tumores de cabeza y cuello. Entonces tomé esta referencia. La sensibilidad 87 y especificidad 50, 95, que suena muy bien para la detección de metástasis. Superior a todos los demás estudios, a resonancia, a TAC, ultrasonido, o lo que ustedes quieran. Este es un caso sencillo, realmente. Ustedes ven que tiene un carcinoma escamocelular de la base de la lengua, que es este grandote. El CT no mostraba ganglios y la estadificación muestra un ganglio positivo. Un caso sencillo y fácil. Y, de nuevo, nuestros cirujanos no operan pacientes sin tener un PET. Aquí, pues, esta me lo va a saltar. Hay que saber para dónde van los ganglios. Estos son ganglios, estos son trabajos que están los ganglios que se palpan clínicamente o que no se palpan. Aquí están los niveles. No vamos a entrar en detalles. Esta gráfica la han visto como 5 veces hoy. Lo que les quiero decir es que uno tiene que saber para dónde van. Fíjense que, por ejemplo, los de orofaringe van más para el nivel 1, etcétera. Esta diapositiva solamente la traigo es porque los cirujanos quieren saber dónde está el ganglio. No solamente cuánto sabe, sino dónde está, y hay que volverse un experto en niveles de ganglios. Si ustedes van a leer PET de cuello, ustedes tienen que saber dónde están los ganglios. Y porque ustedes le dicen que el ganglio por acá arriba hay un tumor de aquí abajo, el tipo pierde la credibilidad con el cirujano, porque ellos saben a dónde van los tumores. Ahora, en respuesta a la terapia, que es un tema muy importante, aquí otra vez en las mismas clínicas de PET, un estudio de 2.000 o un metaanálisis con 2.300 pacientes, tiene una sensibilidad 94, especificidad 82 y valor predictivo positivo 75 y negativo 95. Aquí hay una cifra que me preocupa, que es esta, valor predictivo 75%. ¿Por qué me preocupa? Eso quiere decir que tiene 25% de falsos positivos, es decir, de todos los PETs que leo positivos en control, en seguimiento, por lo menos un 25% son falsos positivos. Entonces, la causa no es tan fácil y ahorita van a ver para dónde voy. Pues hay cambios inflamatorios, hay cambios posquirúrgicos, hay cambios por radiación, obviamente, hay asimetría si la han operado, entonces la interpretación es muy difícil. Por ejemplo, los pacientes con cánceres de lengua que les quitan la mitad de la lengua, la otra mitad siempre es hipercaptante y es un camello leerla. Entonces hay que tener una buena historia. Esto es crítico, no va a ser un estudio, sino por lo menos 12 semanas después de la radioterapia, que son los mismos 3 meses que hemos estado oyendo en las otras charlas. No lo hagan antes, a pesar de que los presionen. Y la clave es estandarizar la lectura. Parecido a lo que estamos hablando hace un momento con el linfoma de los criterios de Lugano, hay que estandarizar un poco la lectura porque lo que hay que evitar son los falsos positivos. El principal enemigo del PET, en mi experiencia, en todos los tumores, no solamente de cabeza y cuello, es los falsos positivos. Son el principal enemigo. El doctor Cernin, que es un médico muy famoso de los Estados Unidos, que ha estado en Colombia un par de veces dándonos charlas, tiene un artículo muy interesante sobre eso, donde dijo que lo que más le molestaba a los clínicos, oncólogos, radioterapeutas, cirujanos, son los falsos positivos. Hay que evitarlos al máximo. Entonces, si usted lee todo positivo, no funciona. En Johns Hopkins hicieron un método para estandarizar la lectura. Esto está en un artículo del Journal of Nuclear Medicine en 2014. Aquí está el trabajo del doctor Subramanian, que ha trabajado muchísimo en este tema. Hace un mes que estuvimos en el Congreso Americano de Medicina Nuclear, estuvimos asistiendo y hablando con él en una charla. Él se ha dedicado casi que exclusivamente a tumores de cabeza y cuello y tiene una gran experiencia en el tema. Les recomiendo a los que les interese este artículo. Ahí está. Entonces él clasificó en el Johns Hopkins en estos 5 grados. Y ahí están, para ir cortico, este tema y esta diapositiva es interesante para los que lean PET. Para los que no estén leyendo PET todos los días, pues se olvidan un minuto.
pero entonces ellos usaron como referencia la vena yugular interna, que si tienen menos o más, aquí pues seguimos, estos pues cambios por radiación. Entonces fíjense que los casos que son levemente positivos hay que tener mucho cuidado, no leer los positivos. Estos dos son claramente anormales, esto es para el tumor. Ahí están pues los detalles, para que los quiera ver pues está la referencia. Para los ganglios es lo mismo, son 5 grados, los mismos que estaban aquí antes, los mismos 5 son para los ganglios, lo que ellos proponen. Entonces, y ellos consideran que los scores 1, 2 y 3 son negativos. De modo que lo que están vendiéndonos es que un poquito de captación no hay que leerla como positiva, hay que tomarla, hay que estudiar el caso, hay que mirarlo con cuidado, porque ahí es donde comenzamos a perder credibilidad y molestamos al paciente, porque usted lee positivo algo, le dan más quimioterapia o quién sabe qué hacen. De modo que, y si tienen dudas, que le tomen una biopsia, pero no más. Pero, ojo, no lean muchos falsos positivos. Entonces, ¿cuántos 5 son positivos? Cuando ellos inventaron esto, tenían que estar seguros que lo que estaban haciendo servía. ¿Y qué cogieron? Cogieron a sus propios pacientes y le aplicaron en forma retrospectiva y prospectiva estos grados que acabamos de ver. Y clasificaron los pacientes en positivos y negativos. Positivos los que estaban entre 4 y 5 y negativos los demás. Y los compararon con la sobrevida. Y esos ven, si el PET es negativo, según estos criterios, pues la sobrevida es muy buena. Y si el PET es positivo, pues la sobrevida es baja. Y este es el tiempo libre de enfermedad, que ve lo mismo. Entonces está claro, hay que cuantificar o tratar de estandarizar. Yo sé que lo que estamos hablando hace un rato en la pregunta que hicimos antes sobre Deauville y Lugano, que a veces las estandarizaciones son graves, pero el mensaje con esta estandarización de la captación es que no todo el que capta un poco es tumor. Ojo, es más, muchos no son tumor. Aquí tenemos un caso de una tumor también que vino por esta gran masa, le hicieron la biopsia, salió positiva. Le buscamos el primario con el PET, vemos el PET positivo. El paciente le hacen quimio, radioterapia, este paciente no lo operaron, quimio, radioterapia, nos lo mandan a control y el estudio es negativo. Y aquí tienen ustedes las imágenes, pues los cortes, este era positivo, los grandes ganglios, el tumor primario y está en 0 y esto sería un score, pues lo que ustedes quieran ponerle desde allá. Aquí tengo otro caso. Este es un caso positivo, base de la lengua más el ganglio, es un caso que mostré hace un rato. Nos lo mandan para control, miren ustedes acá, tiene un poquito de captación aquí. Había recibido cirugía, tuvo cirugía y radioterapia, si no estoy mal, y tiene una captación leve alrededor del cuello, que lo interpretamos como cambios post radioterapia y que es negativo. Si ustedes lo miran aquí, dice positivo, entonces la tendencia a decir le quedó tumor residual. Si usamos los criterios que estamos usando, no tenía tumor residual. Bueno, aquí me tocó traer, yo normalmente no quiero traer muchos artículos, pero este artículo publicado nada menos que en el New England Journal of Medicine, creo que es el artículo de PET más importante publicado en los últimos 3 o 4 años, de PET. Este es un trabajo de los ingleses, publicado en New England Journal of Medicine en abril, en el año pasado, en marzo, abril, mayo, el año pasado. En Inglaterra decidieron coger 2 grupos de pacientes. Algunos, todos tenían tumor avanzado, todos tenían metástasis ganglionares en diferente grado, todos los pacientes. Los aleatorizaron a pura suerte, pura aleatorio de la elección. La mitad, miren este grupo, 282 pacientes, grupos enormes. A la mitad les daban quimio, radioterapia y les hacían vaciamiento ganglionar, de todas maneras, que era lo que estaban acostumbrados a hacer toda la vida. Ellos en Inglaterra les hacían quimio, radioterapia y vaciamiento ganglionar cuando los ganglios eran positivos desde el principio. Decidieron coger la mitad de ese grupo y no hacerles quimio, radioterapia, pero no operarlos, hacerles un PET y tomar las decisiones en base al PET. Esto es un artículo realmente impresionante porque... ¿Y qué pasó? A los pacientes que les hacían cirugía, pues les hacían la cirugía. A unos pocos no les hicieron la cirugía por diferentes razones, pero eso pues va más allá de esta charla y no puedo dedicarme a tanto tiempo. Los pacientes que eran con PET, si el PET era positivo, los operaban.
El resultado final es que en el grupo, si hubieran seguido la forma tradicional, hubieran hecho 282 más 282 cirugías, es decir, 600 o 700. Con este trabajo operaron 211 en este grupo y aquí solo operaron 54. Y ahora, ¿cuál fue el resultado de eso? El seguimiento. ¿Les fue mejor a estos? ¿Les fue peor a estos? Vamos a ver. Suspenso. Les fue igual. Les fue igual. 84% sobrevida en los es más, un poquito mejor. 84% sobrevida a 2 años al grupo de vigilancia con PET. 81 de sobrevida a los pacientes que les hacían automáticamente vaciamiento ganglionar, de modo que ahí están. La diferencia no es significativa, aunque este es mayor, pues este 81, 84 no llegó a los niveles de... Entonces este es un trabajo interesantísimo y así es que hay que tratar a los pacientes hoy en día. Estas curvas que son aburridos, pues es para demostrar simplemente la sobrevida. En uno están los de vigilancia en rojo y los de cirugía, todos los pacientes se portaron igual. Y esta es más interesante. Los que eran P positivos, que ustedes vieron que eran un montón, también fue la misma tendencia. En los que eran P positivos, también la vigilancia con PET o las vaciamiento ganglionar, de todas maneras, les fue igual. Aunque no es la razón de este trabajo, fíjense en el detallito. Los PET positivos sobreviven mucho más. Los que son, los que tienen, exacto, aquí los P16 positivos tienen mejor sobrevida, aunque el trabajo no era para eso, fíjense, 80 y pico, entre 80 y 90. Los que son P16 negativos, fíjense la sobrevida de todas maneras, 50%. El trabajo no era para eso, pero esta gráfica confirma lo que ya les dije hace un rato, que el pronóstico es radicalmente diferente. Y realmente hoy en día lo que creemos que son dos enfermedades, hay que trabajarlas en forma diferente. Lo primero que pregunta hoy el cirujano de cuello en mi hospital es P positivo o P negativo? Y esa es la decisión principal. La segunda pregunta que haces, ¿tiene un PET o no tiene un PET? Y ahí está todo decidido. Estos son los que tuvieron, en los pacientes con disección hubo 2 grupos, unos que eran quimio, radioterapia y cirugía, otros que era cirugía y quimio, radioterapia, pero los resultados fueron muy semejantes. Esta pues la paso derechito. La conclusión es pues que ellos decían que no hay mucha claridad para saber cómo se deben tratar estos pacientes. Se demostró que la vigilancia guiada por PCT no es inferior a disección de ganglios y es igualmente efectiva en HB positivo o negativo. Simplemente estoy resumiendo lo que ya les he dicho varias veces, pero creo que es algo realmente interesante. No hubo desventaja porque los grupos que se hacían con vigilancia o con PET, como les mostré antes, cuando era el PET positivo los operaban en forma un poco más tardía. No hubo diferencia en la sobrevida y esa cirugía tardía no tuvo daño. Se ahorraron un montón de dinero. Los pacientes con vigilancia se ahorraron esta cantidad de plata por paciente. Y pues se hicieron, como ya dije, 80% menos de cirugía, 221 versus 54. Lo único es que salieron molestos con este trabajo fueron los cirujanos porque operaron menos. Y estas las conclusiones en inglés, pero es lo mismo que estoy diciendo. Aquí tenemos un paciente que es muy interesante. Este es un escamocelular P16. Como les conté, la característica es que los ganglios tienden a ser quísticos. Miren los isodensos aquí en el CT. Este es el tumor primario. Este paciente, de nuevo, vino por la masa en el cuello, no tenían un primario, biopsia, un escamocelular P16 positivo, le hicimos el PET y encontramos el primario y aquí están las cosas. El resto del cuerpo, que no lo estoy mostrando, era negativo, no tenía metástasis. Entonces, las características que muchas veces los ganglios son más grandes que el tumor primario y que tiene una degeneración como quística ahí. Pues, este paciente entonces lo operaron y era un escamocelular, encontraron 3 de 46 ganglios positivos, le hicieron radioterapia y como ocurre en nuestro hospital, que es la segunda indicación, a los 3 o 4 meses le piden un PET de control a ver cómo va y qué pasó con el cliente. Y miren este PET. Está lleno de lesiones. Quedamos boquiabiertos con este paciente. Aquí tenemos y aquí tenemos. Está lleno de metástasis óseas.
Entonces esto es para mostrar pues un caso de seguimiento que fue una sorpresa, y estos de los grupos de, como ya les mencioné antes, que la mayoría de los P16 positivos son pues de mejor, les va mejor, pero hay un grupito agresivo, y este es el grupo agresivo, este paciente. Realmente nos pareció, no hemos tenido un caso igual, y le dijimos al médico que le hiciera de todas maneras una biopsia para estar seguro de que no teníamos otro tumor. Se biopsió una de las lesiones óseas y era un escamocelular. Y miren el control, más quimioterapia, miren el control, se puso recontra peor, se llenó completamente de metástasis, y además de metástasis óseas múltiples que aumentaron un montón, aparecieron metástasis hepáticas y una metástasis en los pulmones que nos estoy mostrando. Entonces simplemente esto es para mostrar pues un caso, así como ya mostré un caso donde el seguimiento es negativo, esto es un seguimiento positivo y la utilidad del PET en el seguimiento. Eso creo que eso es todo. Entonces espero que después de esto le hayan perdido miedo a los tumores de cabeza y cuello. Realmente, como ustedes ven, es realmente sencillo. Se reduce a una cuestión muy clara, y creo que esto juega un papel dentro de los estudios de PET en sus hospitales. Este es una arma definitiva, y hay que pues tenerla en cuenta para trabajar en eso, y pues las conclusiones yo creo que ustedes ya las sacaron por cuenta mía. Listo, muchas gracias.